Bazidu dien, 13. minutuan, Raul Garziak bigarren txartel ikusi duenean, dena amaituta zegoela Atletik entzat, baina azken segundura arte taldea borrokan ibili da eta puntu bat behintzat merezi izan du, ez? Bueno, egin dugun lanagatik, ia partidu oso 10ekin hemen jokatzea oso zaila da, eta hala ere taldeak oso ondo borrokatu du, oso ondo ordenatuta egon da, eta bueno, azkenean hor eduki dugu aukera ez berdintzeko, eta pena bat ez, baina bueno, azkenean bentaja asko ematea da, ez, bat gutxiagokin ia partidu osoa, pena bat izan da, ze lehenengo 13-14 minututan, 11-11 kontra egon garenean ikustezan taldea ondo zegoela, eta ondo atera dala zelaira, eta bueno, pena bat izan da, 11-11 kontra ez jokatzea, ez, ikusita nola atera garen taldea ondo zegoen, ez. Alere uste duzu, epaileak ikusia izan duela, gehiaizkoa izan da, 13. minutuan Raul Garziari bigarren txartel hori erakustea, eta gero, Williamsen jokaldi horretan, area barruan behintzat, biarbitrajean ere ikusi ez izana. Bueno, ez dakit, azkenean detaile txikia dira, eta hor guk ezin dugu eserre egin, ez. Ez ditut ikusi oraindik, gainera partida ontsa bukatu da, eta ez ditut ikusi jokaldiak oso garbi, ez telebistan bez. Tercera pregunta para el mismo. Bai, alere ondorio positiboak ateratzen dituzu gaurko neurketa honetatik, Gaizka? Bai, bueno, taldeak partidu handia egin du, ez? 10ekin, eta bueno, 11-11 kontra egon garenean ere ondo, eta bueno, gero partidu hone egin dugu, baina azkenean sentsazioetatik ezara bizi, ez? Bueno, sorion du taldea egin duen partiduagatik, nire ustez aurpegia eman dugu, eta gainera azkenengo minututan ere berdinketaren bila joan gara gora, eta hor gertu egon gara, ez, nire ustez taldeak lan handia egin du, ez? Baina, pena, ez, azkenean esaten dizudan bezala, garaipenetatik bizi zara edo puntuetatik, eta, bueno, detaile txikitan joan egiten zaizkigu partiduak, arerioa baino gutxiago ez garenean, edo taldeak behin eta berriro itxura ona ematen duenean, baina, bueno, azkenean garaipenetatik bizi zara, ez, eta detaile txikitatik edo utzengatik, hori ere zuzendu inbarko da, ez. Aritz Gaiastegi, Euskadi Irratia. Gabon, Gaizka, detaile txikiak aipatu dituzu, 12. minutuan, Carvajalek bultza Williamsi bizkarretik, baloia jokatzeko aukera barik, urrengo minutuan Raul Garziak kanpora, 81. minutuan Bezgak aukera garbia, urrengo jokaldian 3-1. Hoi txek dira detaile txikiak. Bueno, azkenean egunero astero pasatzen zaigu zerbait partidua baldintzatzen duen zerbait, ez? Eta gaurkoan oso argi, ez? 10ekin geratzen zarenean hemen Real Madrilen kontra eta 80 minutu jokatu behar dituzunean bat gutxiagorekin, baina hala ere ikusi duzu taldea ondo egonda, partidu handia egin du 10ekin eta gertu egonda, ez? Berdinketatik eta jarraitu behar eta hori, jarraitu ni ustez taldea ondo dago ikusten da, eta garaipenen bila jarraitu, ez da? Bueno, nire partetik azkena Gaizka, uste dozu taldea sari gutxi ari dela lortzen zelaian erakusten duenerako? Bai. Ez gaur bakarek, oroar? Bai, nire ustez bai. Vamos con las preguntas en castellano. Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao. Gabón, Gaizka, en la expulsión de Raúl García, ¿quién se equivoca más? ¿El árbitro por sacarle la primera amarilla que le saca o Raúl García por hacer esa entrada con una amarilla ya? Gracias. Bueno, no sé, no he visto tampoco las jugadas, las tendría que ver y no sé, tampoco quiero cargar nada contra nadie y al final son lances del juego que pasan, te pueden pasar y nos ha ocurrido y al final eso, jugar con 10 todo el partido aquí, pues condiciona, prácticamente esa jugada condiciona, no sé si ha sido o no lo he visto, pero condiciona prácticamente todo el partido, ¿no? José Manuel Monge, Onda Vasca. Sí, Gaizka, Gabón. Gabón.
Imagino que satisfecho con el comportamiento del equipo. Esto por un lado, tu análisis sobre lo que ha pasado en el campo fuera parte de Gil Manzano y sus decisiones. Y hoy has cambiado cosas, hoy has modificado también a jugadores. Algunos incluso no habían jugado minutos en esta temporada. ¿Qué balance haces de todo esto? Bien, yo creo que todos los que han participado lo han hecho muy bien, ¿no? Demar, después de una lesión muy larga, pues estoy contento por él porque ha vuelto a jugar y lo ha hecho muy bien. Y poder verle en el campo otra vez pues nos hace ilusión a todos que esté recuperado. Y bueno, los que han entrado han estado bien. Luego también Leku, también Bence ha estado muy bien. Yo creo que todos han hecho un gran partido, ¿no? Para jugar con 10 aquí hemos jugado con personalidad, hemos defendido con mucho orden y hemos ido arriba al final los últimos 10 minutos para poder empatar y hemos estado muy cerca, ¿no? Pero condiciona mucho jugar, lógicamente, 80 minutos aquí con 10. Quizás cualquier otro equipo hubiera perdido por goleada, ¿no? Y hemos estado cerca y por el trabajo que hemos hecho, pues bueno, que algún día hubiéramos tenido ese poquitín de suerte también, que hubiéramos hecho el gol, pues nos hubiera venido bien también, ¿no? Nico Rodríguez, El Chiringuito. Apa, Gaisca, Nico Rodríguez, Apa. en directo para El Chiringuito. Quería preguntarte qué le has dicho a Raúl García después de esas 2 amarillas en apenas 5 minutos y qué te ha parecido la actuación del árbitro, que ha tenido varias jugadas polémicas. No suelo hablar normalmente o casi nunca de los árbitros y Raúl no he estado con él. José Ángel Peña, Cadena COPE, Bilbao. Gabón, Gaisca, ¿en qué puede ayudar o de qué puede servir de cara al partido del viernes ante el Huesca un comportamiento como el de hoy? Bueno, pues los jugadores tienen que ver, ¿no? Que están bien, que compiten, que hacen las cosas bien y bueno, ya te digo, seguimos en esos pequeños detalles que condicionan los partidos, ¿no? En esos errores que condicionan los partidos, pero el rendimiento general del equipo, pues ya lo estáis viendo, ¿no? El equipo está bien, se ve, ¿no? Hoy 11 contra 11, los primeros 13 minutos el equipo estaba muy bien, ¿no? Y luego incluso con 10 pues ha hecho un gran partido, ¿no? Por el escenario que era y el jugar con un jugador menos, ¿no? Pero bueno, pues de cara al próximo partido, pues no sé, porque nos hemos pegado una paliza buena, venimos de jugar hace 3 días, tenemos que jugar dentro de 3 días y pues bueno, reforzar al final, lógicamente, por la actuación que hemos tenido, pero la gente ha acabado muy cansada y ahora recuperar cuanto antes, porque dentro de 3 partidos hay un partido pues para nosotros muy importante, ¿no? Alberto Negro, Radio Euskadi. Hola, Gaisca. Hola. Hemos hablado mucho de la expulsión de Raúl García. Es obvio que este partido no se puede analizar sin los condicionantes que supone la actuación arbitral, pero antes justo de la expulsión a Raúl está la jugada de Carvajal con Iñaki Williams. ¿Qué te parece esa acción que también, como la posterior, ha mediatizado el desarrollo del juego? Bueno, no sé, desde que estoy aquí llevo 2 años, no suelo hablar casi nunca o nunca, yo creo que no he hablado de los árbitros y ya pues también voy a seguir así, ¿no? No he visto tampoco muy bien la jugada y tampoco quiero poner excusas, ¿no? Javier Herráez, Cadena SER. Hola, ¿qué tal, mister? Buenas Hola, noches. En directo en el larguero, Javier Herráez de la cadena SER. Quería incidirle en esa jugada, porque es justo, creo que es el minuto 11 de la primera parte, dice usted que no la ha visto, pero sí que, bueno, ha comentado incluso Iturralde en Carrusel, que si llega a pitar penalti incluso era hasta expulsión de Dani Carvajal. No sé si esa jugada puede haber o no determinado un poco el partido. Hombre, total, ¿no? Al final son jugadas que de quedarte ellos con uno menos a nosotros o que sea penalti o no, al final pues todo ha condicionado todo, ¿no? De una jugada a otra, o si ha sido, no sé si ha sido, ¿eh? Digo que pues, si hubiera sido, pues ha condicionado total, ¿no? Porque no es lo mismo jugar todo el partido con uno menos o con uno más y hoy tener un penalti a favor, no sé. Pero sí, ese detalle, si ha sido o no ha sido, tanto el nuestro como lo de ellos, pues haya ido el partido, ¿no? Raúl Jiménez, Radio Popular. Gaisca, ¿te vas con la sensación de que a perro flaco todos son pulgas, que si errores individuales, que si arbitraje, que si, no sé, siempre pasa algo, ¿no? ¿Te vas con esa sensación? Sí, eso has dicho tú bien, ¿no?
Bueno, a ver, tenemos que quedarnos con las cosas buenas, lógicamente, porque sería preocupante que el equipo no estuviera bien o no es el caso. Ya lo veis, el equipo está bien y ha competido hoy muy bien otra vez. Pero es cierto que siempre por algún error pues no estamos teniendo esas victorias que queremos, ¿no? Y bueno, intentar que desaparezcan cuanto antes porque el resto de las cosas, o sea, estamos haciendo muchas cosas bien como para no sacar mejores resultados, ¿no? Un partido tras otro, ¿no? Cuando haces muchas cosas bien, pues normalmente tienes más premio, ¿no? Pero pues no lo estamos teniendo, ¿no? Última pregunta, cerramos con José Ángel Peña, COPE Bilbao. Sí, Gaizka, te hemos estado dando la paliza, bueno, cada vez que parecía que estabas en la picota, en la cuerda floja. En las últimas horas te han respaldado públicamente tanto el presidente como el director deportivo. ¿Qué supone esto para ti? No sé, no sigo, ¿no? Me soléis preguntar ya desde al principio de temporada y eso, y bueno, sigo un poco en el trabajo diario, con ilusión, con la misma fuerza que cuando llegué, con el ánimo y con el apoyo, yo creo, de los jugadores, que estamos muy unidos, y luego de todo lo demás, como sabéis, los entrenadores, todos estamos ahí siempre, todos, ¿no? Cuando no ganas o de seguido, lo que sea, siempre más en entredicho, es algo normal y no, yo no puedo hacer nada en eso, ¿no? Seguir con el trabajo diario que estoy haciendo y con la máxima ilusión del mundo, ¿no? Mientras esté. Vale, eskerrik asko.